Bueno, ¿cuánta DBO traíamos? 2.592 kilogramos por día. El reactor USB, dice allá la teoría, que remueve el 80%. Entonces, ¿cuánta DBO me va a salir por este lado y cuánta DBO me va a salir por este lado? Pues ingeniero, el 80% de 2.592 es 2.073.6. Y a 2.074 Ok. kilogramos por día. Profe, pero no entiendo lo del otro lado. Por acá se remueve el 80%, pues para el otro lado va a seguir el 20%, es lo que queda. Si yo removí el 80% de esa remoción es la que va a salir con el lodo. El otro 20% es el que va a salir por este lado. ¿Cuánto es ese 20%? Los 518, quería ya no sé. Sí, 518,4. O sea, 519. 518, no, No, quedaría 518,4. 518. Sí, señor. DQO. ¿Cuánto es la remoción de DQO? Esa sí es del 60 al 80. ¿Cuál escogimos? No sé, profe, 80. Cojamos el 80. Entonces, si es del 80, ¿con cuánto es lo que me va por esta corriente y cuánto va por la otra? Por la de la izquierda sería 3.317.6 Ajá. y la otra sería de 20, ¿sí? O sea, el 20% para la parte derecha. Sí, señora. Eso es 829.4. Gracias. No estoy entendiendo, ¿me puede volver a explicar? Claro que sí. Estamos analizando un reactor USB. Un reactor USB remueve DBO y DQO gracias a que transforma los sólidos disueltos volátiles, porque en el reactor USB ya no hay ni sólidos suspendidos fijos, ni sólidos suspendidos volátiles, estaban en cero. Entonces, ¿qué es lo que hace el reactor USB? El reactor USB coge estos sólidos disueltos volátiles, que es materia orgánica, que para nuestro ejercicio por allá en la primera clase era como el azúcar, que está disuelta entre el agua. ¿Y qué es lo que hace? Los sólidos disueltos volátiles lo cogen los microorganismos, como este es un caso anaeróbico, porque el reactor USB es un proceso anaeróbico, lo transforman en metano también se produce a veces CO2 y lo transforman en más microorganismos, porque ese es el propósito del reactor, producir microorganismos. Entonces, nosotros dentro de este reactor tenemos una cantidad de microorganismos que están consumiendo la materia orgánica que viene en el agua y la transforman en metano que sale por acá, la transforman en CO2 que también es un gas que saldría por acá arriba y la transforman en más microorganismos que ellos estarían acumulando acá. Para eso existe esta corriente de lodo secundario. ¿Qué es lo que hace? Retira estos microorganismos que se están formando. Obviamente no va a ser solo los que se forman, porque pues no va a diferenciar si son nuevos o son viejos. Simplemente esa corriente va a sacar microorganismos. ¿Qué pasa con el resto? Pues ellos se van a quedar ahí trabajando. Imagínense que tenemos, es que los microorganismos como ellos se dividen cada vez que hay
un proceso de división celular, un microorganismo se convierte en dos microorganismos, entonces un microorganismo se divide en dos. Entonces, si yo, por ejemplo, al comienzo tengo 1000 microorganismos, después de una hora ya tengo 2000. Entonces yo no puedo dejar en este reactor que se me sigan acumulando 2000, 4000, 8000, porque va a haber un momento en que esos son infinitos. Entonces, cuando ya hay un momento en que hay demasiados, pues ¿qué hago? Saco una parte o la mitad de esos microorganismos, los voy sacando y los llevo como un lodo secundario a hacerle un proceso de lodo secundario que son simplemente microorganismos. Por eso el lodo secundario, el tratamiento que se le hace puede ser diferente o puede ser igual al de un lodo primario dependiendo de las características del lodo. Pero, digamos, el lodo secundario principalmente son microorganismos. Recuerden que el lodo primario principalmente son sólidos suspendidos volátiles. Que si yo hago el análisis de un agua residual doméstica, los sólidos suspendidos volátiles es el estiércol. Es el estiércol que va dentro del agua y que simplemente lo que hice fue dejarlo sedimentar un poquito y se fue para el fondo. Entonces, las características de un lodo primario, como principalmente son sólidos suspendidos volátiles, no son iguales a las de un lodo secundario, porque el lodo secundario principalmente son microorganismos. Y son microorganismos que yo desarrollé dentro del proceso. Entonces, son diferentes características. Obviamente su tratamiento pues va a ser diferente. Entonces, cuando yo miro acá el RAS me dice que para reactor USB, las eficiencias de remoción son del 80% para DBO, del 80% para DQO. Me dice que el 70% para sólidos, pero ya dijimos que sólidos no hay, sólidos suspendidos, entonces no voy a remover. Y adicionalmente me dice que se lleva algo de patógenos. ¿Cómo se remueven patógenos en un reactor USB? Porque mueren. No porque se los vaya a llevar, puede que se vayan en la corriente, sí, pero lo que pasa es que muchos de esos patógenos, como dentro del reactor hay unas condiciones especiales, pues esos patógenos mueren, entonces se desaparece un gran porcentaje. Entonces vamos a mirar, o continuando con nuestro proceso. Entonces, como dijimos, que la DBO entra en 2.592 kilogramos por día y el reactor USB me remueve el 80%. Pues si entran 2.500, ese 80% ¿a dónde va a parar? O se va a ir con la corriente de salida. Entonces se van a ir por acá. El otro 20% pues es lo que va a pasar a la siguiente etapa, que son 500. Lo mismo pasa con la DQO. Entran 4.000, el 80%, que son 3.000. Profe, qué pena. Dime. O sea, es decir que en la parte izquierda está lo que me está removiendo el reactor y a la parte derecha lo que está saliéndome del reactor. Eso iba a preguntar. En esta parte es lo que se va o lo que estamos Está retirando. lo que él me está removiendo. Es correcto. Y en esta parte que sería es el lo que 80%, y allá me queda el 20%, que sería lo que va a salir de ahí. Lo que va con la Prácticamente, por así corriente decirlo. del agua Lo que va va a quedando del pasar lodo. al siguiente proceso, no de lodo, en el agua. Esta No, concentración, hablo del otro. este de acá es lo que se va en el Eso lodo. ya lo que queda como Lo- residuo. Sí, señor. Y el restante es lo que va a pasar a la siguiente corriente. En este caso, son 500 que van a pasar al siguiente reactor, 800 que van a pasar al siguiente reactor y vamos a mirar las demás composiciones. Entonces, tenemos que, bueno, DQO, el 80% son 3.000 que se remueven y van a pasar 800. ¿Qué pasa con, qué más decía ya que el reactor me removía? Microorganismos patógenos. ¿Cuánto Sí, removía? profe, al decir que no remueve sólidos suspendidos totales, ¿no remueve ningún tipo de sólido? Esa parte no me quedó muy clara.
Pues sea, mira pasaríamos ya mira a lo que hay coliformes. mira lo que hay de sólidos suspendidos. ¿Cuánto hay? Ah, ok, 0. O sea, Cero. solamente removería sólidos disueltos fijos y disueltos volátiles, No. ¿no? Disueltos fijos no remueve. Ok. Se remueven O sea, esa solo, misma cantidad nos pasaría, es correcto. Esa misma cantidad de ok. disueltos fijos O sea, es la esos que va a... 1469 los ponemos a la derecha, en sólidos disueltos fijos, porque no me está removiendo nada del reactor. Es correcto, sí, señor. Bueno, pues hagamos el caso a Silvia y vamos a poner acá 1469. Los reactores no remueven sales. Estos sólidos disueltos fijos son sales. Ningún tratamiento remueve sales, ni siquiera un tratamiento de agua potable remueve sales. Yo ya les mencioné en la clase anterior que para remover sales necesitamos una planta de ósmosis inversa. Entonces, por eso hasta acá, todo lo que se llamen sólidos disueltos fijos van a permanecer sin ninguna alteración hasta que no las hagamos pasar por una planta de ósmosis inversa. ¿Listo? Pero los azúcares de sólidos disueltos volátiles sí. Ah, claro que sí, porque los Ok. transformé en sólidos suspendidos volátiles. Pero ya, espera, a ver, miremos acá. Vamos a mirar los coliformes totales y el E. coli. Entonces, de coliformes o de patógenos, ¿qué me decía la tabla que se removía? Del 20 al 40%. El 40. Entonces vamos a remover el 40%. Entonces, tenemos 2,37 por 10 a la 18. Por acá se me van a ir el 40%. ¿Cuánto es? 9,48 por 10 a la 17. Pero dame otra cifra significativa, por favor. Da sí, Suele decir ingeniero. ¿Da eso? Exacto. Sí, sí, señor. Bueno. Por 10 a la 17. Listo. Y de E. coli. $4.552 por 10 a la 16. Listo. Entonces, ¿cuánto me va a pasar aquí de coliformes totales? Profe, ahí 4,70. tengo la duda. O sea, pasaríamos al 60, no mentiras. Sí, al 60%. Sí, señora. Ah, ok. 1,422 por 10 a la 18. Ajá. Y de E. coli son 6.828 por 10 a la 16. Listo. De mercurio. Se sigue lo mismo. Porque no hemos removido hasta ahora nada de mercurio ni nada de plomo. Bueno, ¿qué nos falta decir acá? ¿Cuánto sólido disuelto volátil se retiró? Hay unas ecuaciones que le permiten a uno determinar cuánta de QO se transforma en sólidos suspendidos volátiles, que es una ecuación que voy a mostrarles la próxima clase. Por ahora, quiero que dejemos hasta ahí. Y les voy a dejar dos tareas.